Pedro Infante, cantante y actor mexicano de la época del cine de oro como se le llama. Allá por la década de los 50. Una persona muy querida por el pueblo, por su forma de ser, por sus grandes canciones y películas. Su muerte a sus 39 años de edad, el 15 de abril de 1957 causó un gran dolor. Pero, ¿y si te dijera que Pedro Infante no murió en 1957? Que el ídolo más querido de México vivió en secreto durante décadas, oculto a plena vista. Lo reconocieron, lo grabaron, incluso cantó en televisión. Esta es la historia del hombre que tal vez no murió, sino que decidió desaparecer. Acompáñame en este viaje por el tiempo. ¿Hay alguna evidencia de que Pedro Infante no murió? ¿O son solo rumores como se dicen también de Elvis Presley, Michael Jackson o Marilyn Monroe? ¿O se trata de un imitador? ¿Y si no murió, qué pruebas hay de ello? ¿Por qué fingió su muerte? Quédate hasta el final y veamos las respuestas a esta increíble historia. Pedro Infante fue una de las figuras más emblemáticas del cine de oro mexicano, pues protagonizó una buena cantidad de películas que se volvieron icónicas. A pesar de su fama, Pedro nunca perdió su esencia de hombre del pueblo. Era accesible, cálido y espontáneo. Su forma de hablar, vestir y comportarse conectaba profundamente con las clases populares. Muchos lo veían como uno de ellos que había alcanzado el éxito. Protagonizó más de 60 películas, muchas de ellas ahora consideradas clásicos, como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Tizoc. Solía interpretar papeles de hombres humildes, trabajadores y nobles, lo que lo hacía muy identificable para la audiencia. Su manera de cantar música ranchera, boleros y corridos emocionaba profundamente al público. Canciones como Amorcito Corazón, 100 años o Nana Pancha siguen siendo populares hasta hoy. No obstante, el 15 de abril de 1957, el país amaneció con la noticia que desgarró el corazón de millones. Pedro Infante, el ídolo del cine y la música ranchera mexicana, había muerto. La noticia fue rápida y contundente. Un avión se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto de Mérida, Yucatán. A bordo iban el piloto Víctor Manuel Vidal, el mecánico Marciano Bautista y el actor Pedro Infante. 1. La versión oficial. El avión despegó a las 7:08 de la mañana con rumbo a la Ciudad de México. Apenas alcanzó los 200 metros de altura cuando sufrió una falla, dio un viraje y cayó en picada sobre una zona habitada. El impacto fue brutal. La aeronave se incendió casi de inmediato. Los 3 tripulantes murieron calcinados. Pedro Infante fue identificado por una pulsera y un anillo de oro con sus iniciales. Hasta aquí, todo parece claro. Pero, ¿cómo es posible identificar un cadáver carbonizado solo por una pulsera? ¿Dónde están las pruebas médicas o las autopsias? ¿Por qué no se mostraron fotos del cuerpo de Pedro Infante, ni siquiera a su familia más cercana? Varios testigos que llegaron al lugar del siniestro aseguraron que el cuerpo que se recuperó estaba completamente calcinado. Se rumorea que un grupo de trabajadores del aeropuerto aseguró que vieron a Pedro quedarse en tierra minutos antes del despegue, lo que contradice directamente la versión oficial. Uno de los rumores más persistentes señala que el cuerpo mostrado a la prensa como el de Pedro Infante no era el suyo. Un detalle clave del informe oficial fue el parte médico forense, que describió el cuerpo como carbonizado en un 95%, y afirmó que solo pudieron confirmar su identidad gracias a los objetos personales encontrados. Muchas radios dejaron de transmitir música para dedicar el día entero a homenajes. En miles de hogares, se colocaron altares improvisados con su foto, veladoras y flores. En países como Cuba, Venezuela y Colombia también se realizaron homenajes espontáneos. Fue una de las pocas veces en la historia donde la muerte de un actor traspasó fronteras como si fuera la de un líder nacional. Más de 10.000 personas asistieron a su funeral en la Ciudad de México. Hubo desmayos, empujones, gritos y un mar de flores y lágrimas. La gente rompía el cerco policial solo para acercarse un poco al ataúd, muchos ni siquiera creían que estuviera realmente dentro. Para muchos, Pedro Infante no podía morir. Era demasiado perfecto, demasiado querido, demasiado vivo. Desde el primer día, miles se negaron a aceptar su muerte. Se empezaron a escuchar frases como, no fue él el que murió. Pedro se fue porque estaba cansado. Lo vieron en tal ciudad, está vivo. La incredulidad fue tan fuerte que comenzó el mito del que Pedro Infante vive, una leyenda urbana que nunca murió. Pero,
La idea de que Pedro Infante no murió, ¿solo es un mito o realmente no murió? Y si no murió, ¿qué pruebas hay de ello y por qué se mantuvo oculto por varios años? Acompáñame a ver las respuestas. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y unirte a un viaje por el tiempo. Regáleme un like y comparte el video para que alguien más lo pueda ver. El caso de Rosalío Huerta Domínguez. En mayo de 1974, un hombre llamado Rosalío Huerta Domínguez apareció en San Pedro, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, afirmando ser Pedro Infante, el famoso actor y cantante mexicano que oficialmente había fallecido en un accidente aéreo en 1957. Huerta aseguraba que el hombre que murió en Mérida era un doble y que él era el verdadero ídolo. La noticia se difundió rápidamente en la prensa local. El diario El Noticiero publicó el 18 de mayo de 1974 una nota titulada «Aparece Pedro Infante en Nicolás Romero», lo que generó un gran revuelo. La comunidad se dividió entre escépticos y creyentes, pero muchos acudieron a verlo, llevados por la nostalgia y el cariño hacia el artista. Rosalío Huerta era un hombre con cejas pobladas que se unían sobre la nariz y de complexión delgada. A pesar de no parecerse físicamente al verdadero Pedro Infante, afirmaba ser él y mostraba dos fotografías como prueba, una de su juventud y otra del supuesto doble que murió en el accidente. Incluso cantaba para las multitudes que se reunían para verlo, lo que le valió el apodo de El Pedro de los Pobres. Cuando las autoridades intentaron intervenir, se encontraron con la resistencia de la comunidad, que protegía a Huerta y pagaba por verlo. Este fervor popular impidió que las autoridades actuaran en su contra de manera efectiva. El caso de Rosalío Huerta Domínguez es un ejemplo de cómo la figura de Pedro Infante trascendió su muerte, convirtiéndose en un símbolo tan poderoso que permitió la aparición de impostores que, aprovechando la nostalgia y el cariño del pueblo, lograron captar la atención y el afecto de la gente. 2. El hombre llamado Antonio Pedro. Décadas después, en los años 80, un hombre de voz profunda y cara familiar aparece en la televisión de León, Guanajuato. Se hacía llamar Antonio Pedro, cantaba boleros y rancheras con una voz idéntica a la de Pedro Infante. Si bien él nunca dijo que fuera Pedro Infante, lo más inquietante es que nunca negó ser Pedro Infante. Incluso hay entrevistas donde se le escapa una sonrisa cuando lo confrontan. Dicen que soy Pedro Infante, ¿qué te puedo decir? En otras ocasiones decía, soy lo que soy. ¿Una coincidencia o una confesión disfrazada? Antonio Pedro comenzó su carrera artística en 1983, presentándose en bares y eventos locales. Su popularidad creció cuando la cadena de televisión de TV Azteca transmitió un reportaje destacando su notable parecido físico y vocal con Pedro Infante. Este reportaje alimentó las teorías de que Infante había fingido su muerte y adoptado una nueva identidad. 3. Las pruebas que avivan la leyenda. Expertos en voz, fisonomía y lenguaje corporal han comparado grabaciones. Las similitudes son escalofriantes. Al comparar a Pedro Infante con Antonio Pedro se parecen en muchos aspectos, en su físico, en su timbre de voz, en la forma en que modula las canciones, la manera en la que habla. Un perito en caligrafía comentó que era la misma letra. ¿Sabías que Antonio Pedro tenía una cicatriz en el mismo lugar que Pedro Infante tenía antes de morir? ¿Es Antonio Pedro un gran imitador de Pedro Infante? Si bien es cierto que hay muchos imitadores de figuras públicas y de artistas, Antonio Pedro tiene la misma personalidad y carisma. Curiosamente Antonio Pedro tenía la misma edad que tendría Pedro Infante de seguir vivo. ¿O que ciertos exmilitares aseguraron haberlo ayudado a desaparecer, por orden del gobierno? La versión, que Pedro Infante había sido utilizado como piloto militar secreto, y debía desaparecer. De Antonio Pedro no se conoce mucho de él antes de 1983. La cadena de televisión de TV Azteca México mostró algunas similitudes en la fisonomía y ademanes entre Antonio Pedro y Pedro Infante. Si bien es cierto que después de que un personaje público fallece se escuchan rumores de que sigue vivo, por ahí. No obstante, quizás esta es una de las pocas excepciones que encontramos evidencias de que supuestamente Pedro Infante siguió vivo. Aunque Antonio Pedro nunca dijo que él fuera Pedro Infante. Las similitudes son sorprendentes no solo en su físico, sino en su voz, carisma. Esto ha generado opiniones divididas, algunos dicen que es un imitador o farsante, mientras que otros opinan que sí es Pedro Infante. ¿Tú qué opinas? Déjame aquí abajo tus comentarios. Si bien no podemos afirmar una cosa ni la otra, ya que los comentarios de familiares,
amigos o del público no son prueba ni las fotos y videos tampoco lo son, ya que la única prueba contundente son lo que pudiera mostrar la ciencia. De hecho, se llegó a pedir la intervención del que después sería el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para aclarar este tema. No obstante, hasta el día de hoy no se ha podido demostrar mediante muestras de ADN si es cierto o falso que Antonio Pedro haya sido Pedro Infante. Y si realmente sí era Pedro Infante, surge la pregunta: ¿qué fue lo que pasó realmente? Si no murió en el accidente, entonces ¿por qué desapareció de la vida pública? 4. ¿Por qué se escondería Pedro Infante? Algunos creen que Pedro Infante estaba cansado de la fama, perseguido por problemas personales y conflictos políticos. Otros creen que simplemente quería vivir en paz, como un hombre común. Algo que comentan quienes lo conocieron y trabajaron con él, es que Pedro Infante era muy mujeriego, le gustaba enamorar a las mujeres. Pero un rumor que ha circulado ampliamente es que tenía un romance con la actriz francesa-mexicana Christiane Martel, quien ella tenía un compromiso amoroso con el hijo del expresidente mexicano Miguel Alemán Valdés. Versiones comentan que por tal razón mandaron desaparecer a Pedro Infante y contrataron a unos sicarios para hacerlo. Pero que por el aprecio a él, desobedecieron. Supuestamente simularon su muerte. Lo que pasa después se vuelve muy confuso, pues algunos dicen que fue llevado a un manicomio de la Castañeda, un centro psiquiátrico más grande e importante de México, ubicado en la Ciudad de México, entre 1910 y 1968. Otra versión es que lo llevaron un tiempo a las Islas Marías, y en algún momento después lo dejaron a su suerte en las costas de Nayarit, donde deambuló tiempo después como indigente. Trabajó de arriero entre otras cosas. Se dice que estuvo por algún tiempo en la sierra de la Huasteca veracruzana o en Oaxaca, lugares que conocía muy bien por sobrevolar estos lugares cuando piloteaba un avión, y se dice que estaba en Chihuahua. Hay testimonios de varias personas en diferentes estados que comentan que convivieron con Antonio Pedro. 5. ¿Su muerte real, en 2013? Si Pedro Infante fingió su muerte, tal vez fue porque quería vivir sin ser un mito. Y si realmente murió en 1957, entonces el mito que creamos después de su muerte fue nuestra forma de no dejarlo ir. Tal vez la leyenda de Pedro Infante no vive por lo que fue, sino por lo que necesitamos creer. Porque a veces, los ídolos no mueren, se transforman en inmortales. Además, hay testimonios de que familiares como Irma Dorantes, quien era su esposa cuando supuestamente él falleció en 1957, lo visitó en varias ocasiones a Antonio Pedro y de otros familiares y amigos, algunos de ellos lo fueron a ver en los eventos donde Antonio Pedro estaba cantando. Si Antonio Pedro no era en realidad Pedro Infante, entonces hablamos de una persona que fue un gran imitador, no solo por los ademanes y por su gran parecido en su físico, sino también por su carisma. Algo difícil de igualar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Pedro Infante fingió su muerte? Déjalo en los comentarios, y si te gustan los misterios como este, suscríbete y activa la campanita. Que esta historia no ha terminado. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo. Nos vemos en otra historia. Hasta la próxima.